La forma negra contra la nieve blanca. Fue lo primero que vio Robert cuando abrió la puerta de la cabaña esa mañana. Su corazón se detuvo. Luego volvió a latir, golpeando tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Bella. Ella estaba tumbada en la nieve a unos 30 pies del porche. Su pelaje oscuro enmarañado y húmedo. Su cuerpo se enroscó protectoramente alrededor de algo. Alrededor de 4 pequeñas formas, que estaban presionados contra su vientre, temblando tan violentamente. Robert podía ver el movimiento desde donde estaba. 3 días. Bella había estado desaparecida durante 3 días. Robert había buscado hasta que sus piernas cedieron. Él la había llamado por su nombre, hasta que su voz no fue más que un susurro entrecortado. Se había preparado para no volver a verla nunca más, perder el último pedazo de Margaret que aún respiraba. Y se movió, y lo miró con esos conocedores ojos marrones. Pero allí estaba ella, y no estaba sola. Robert bajó del porche, sus botas hundiéndose en la nieve fresca, que había caído durante la noche. El aire frío le mordió la cara, pero él apenas se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en Bella. En camino. Su cabeza se levantó débilmente cuando lo oyó venir. En el camino su cola hacía que uno fuera lento, meneo exhausto contra la nieve, y sobre las 4 pequeñas criaturas, acurrucado contra su cuerpo. No eran cachorros. Robert se detuvo a 5 pies de distancia. Su aliento formaba nubes blancas en el aire gélido. Los animales presionados contra Bella eran salvajes. Él pudo verlo inmediatamente. Su pelaje era grisáceo con manchas y rayas oscuras. Sus orejas eran triangulares con pequeños mechones en las puntas. Sus ojos, cuando lo miraron, estaban llenos de miedo pero también de algo más. Algo que parecía casi esperanza. Gatitos de lince rojo. 4 de ellos. Tan jóvenes. Sus ojos aún tenían ese tinte azulado de la infancia. Tan delgada. Robert podía contar sus costillas a través de su pelaje manchado. Bella emitió un sonido. No era un ladrido ni un gemido. Fue algo intermedio. Algo que parecía decir por favor. Y ayuda y estos son míos. De repente, sus ojos castaños dorados se encontraron con los de Robert. Y en ese momento, él entendió. Ella no se había perdido en la tormenta. Ella había salido allí a propósito. Ella había encontrado a estos huérfanos en algún lugar del desierto helado. Y en lugar de dejarlos morir, ella se había quedado con ellos durante 3 días, manteniéndolos calientes con el calor de su propio cuerpo, negándose a abandonarlos. Incluso cuando la temperatura bajó, y la nieve se amontonó más alto, y su propia fuerza se desvaneció. Ella casi había muerto por ellos. Y ahora los había traído a casa. Si alguna vez has sentido ese dolor en el pecho, cuando veas a un animal en necesidad, ya entiendes por qué esta historia importa. Cada persona que se suscribe a Wild Earth Stories nos ayuda a compartir más momentos, como este, momentos que demuestran que el amor no conoce especies, sin fronteras, sin límites. Si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra comunidad. Suscríbete, porque lo que sucede a continuación en el viaje de Robert y Bella se quedará contigo para siempre. Para entender cómo Robert acabó parado en la nieve esa mañana, viendo a su perro moribundo proteger a 4 criaturas salvajes. No tenía ninguna razón biológica para salvarse. Necesitamos regresar. De regreso a un pequeño pueblo de la Columbia Británica llamado Caslo, ubicado entre las montañas Selkirk y las aguas cristalinas del lago Kootenay. De vuelta a una época en la que la cabaña de Robert no estaba en silencio, cuando la silla junto a la chimenea no estaba vacía, cuando la palabra hogar todavía significaba algo más que solo paredes y un techo. Robert Aldrich tenía 62 años. Y era viudo desde hacía casi 2 años. Margaret, su esposa desde hace 38 años, había muerto un martes por la tarde a finales de otoño.
cuando las hojas se estaban volviendo doradas, y el aire olía a humo de madera. Y se acerca el invierno. Cáncer de páncreas. Los médicos le habían dado 6 meses. Duró 4 años. Esos últimos meses fueron un borrón de visitas al hospital, y horarios de medicación, y esperanzas desesperadas que cada vez se hacían más pequeñas. Robert se había tomado una licencia de su trabajo de consultoría. Estar con ella a tiempo completo. Había aprendido a administrar analgésicos, y cambiar las sábanas sin molestarla, y dormir sentada erguida en una silla al lado de su cama, porque se puso ansiosa cuando se despertó sola. Habían hablado de todo durante esos meses. Sobre su vida juntos, sobre los hijos que nunca habían podido tener, sobre la cabaña y el lago, y las águilas que anidaban en el alto pino, junto al agua. Se habían reído a veces. Incluso entonces, Margaret siempre había sido capaz de hacerle reír. Incluso cuando todo se estaba desmoronando. En su último día había estado lúcida durante casi 1 hora. Lo suficientemente largo para sostener su mano. Y decirle que no tenía miedo. Lo suficientemente largo como para hacerle prometer sobre la cabaña. Y sobre Bella. Lo suficientemente largo para decir: te amo una última vez y pídele que te lo diga también. Entonces ella cerró los ojos y se escabulló. Y Robert se había sentado allí, sosteniendo su mano mientras la luz se desvanecía fuera de la ventana, sabiendo que el mundo se había vuelto más pequeño, lugar más oscuro y solitario. En esas últimas semanas, cuando Margaret ya no podía caminar hasta la ventana, para observar las águilas volando sobre el lago, ella le había hecho prometer a Robert 2 cosas. Primero, que no vendería la cabaña. Lo habían construido juntos, tablón por tablón, durante la primera década de su matrimonio. Cada habitación guardaba un recuerdo. Cada rasguño en el suelo contaba una historia. En segundo lugar, que cuidaría de Bella. Bella había sido la perra de Margaret desde el principio. Un labrador retriever negro con pelaje tan oscuro. Parecía absorber la luz. Y ojos tan expresivos que podían comunicarse. Más de lo que la mayoría de los humanos jamás lograron. Con palabras. Margaret la había adquirido cuando era cachorrita hacía 13 años. Cuando se mudaron por primera vez a la cabaña de forma permanente. Después de Roberto. Se jubiló de su trabajo como ingeniero civil en Vancouver. Durante 13 años Bella había sido la sombra de Margaret. Ella dormía a los pies de su cama. Ella siguió a Margaret de una habitación a otra. Cuando Margaret se enfermó, Bella pareció saberlo antes que los médicos. Ella apoyaría su pesada cabeza en el regazo de Margaret, y mirarla con esos ojos marrón dorado. Y a veces Margaret lloraba. Y a veces ella se reía. Y a veces, ella simplemente pasaba sus dedos por el pelaje de Bella. Y no decir nada en absoluto. Después de que Margaret murió, algo cambió en Bella. Ella dejó de dormir a los pies de la cama. Y empezó a dormir en el pasillo. Como si custodiara una puerta. Ella esperaba que Margaret pasara en cualquier momento. Ella dejó de comer con entusiasmo. Y empezó a comer con resignación, siguiendo los pasos de la supervivencia. Sin ningún interés aparente en la comida en sí. Ella se volvió más lenta, más silenciosa, más triste. A veces, Robert la encontraría acostada en el armario de Margaret. Su nariz, presionado contra el dobladillo del abrigo de invierno de Margaret, respirando el aroma que aún persistía allí. A veces la pillaba mirando fijamente la puerta. A las 5:30 de la tarde, la hora exacta en que Margaret solía regresar de sus paseos diarios. Alrededor del lago. Se sentaba allí durante 1 hora, a veces mirando, esperando, y cuando Margaret no apareció, Bella dejaría escapar un suspiro, que parecía llevar el peso del mundo, y lentamente regresó a su cama. Robert lo entendió. Sentía lo mismo, el mismo vacío, la misma espera por algo que nunca llegaría, lo mismo pasando por los movimientos de una vida que ya no tenía ganas de vivir.
El primer año después de la muerte de Margaret. Era una confusión de días vacíos y noches sin dormir. Robert siguió con los movimientos de la vida, cocinando comidas que no le gustaban, leyendo libros que no recordaba, sentado junto a la chimenea en la silla de Margaret, porque no soportaba sentarse en su propia. Y mira la de ella vacía. La cabaña que una vez se sintió como un santuario. Ahora parecía un museo. Cada fotografía en la pared era un recordatorio. Cada mueble albergaba un fantasma. Lo único que mantuvo a Robert atado al presente era Bella, que todavía necesitaban que los alimentaran, los pasearan y los dejaran salir, que todavía lo miraba cada mañana, con esos ojos que parecían preguntar, ¿dónde está ella? Y que todavía esperaba en la puerta todas las tardes a las 5:30, la hora en que Margaret solía regresar de sus paseos. Para el segundo invierno, Robert ya había adoptado una rutina. Eso fue más supervivencia que vida. Se despertó antes del amanecer, preparó café, alimenté a Bella y pasé la mañana cortando leña. O limpiar la nieve del camino hacia la carretera. Las tardes eran para leer o escuchar la radio. Las tardes eran para sentarse junto al fuego, con Bella a sus pies, mirando las llamas y recordando. Ya casi no iba a la ciudad. Las miradas comprensivas de los vecinos, que había conocido a Margaret, las preguntas bien intencionadas sobre cómo estaba, las invitaciones a cenas y reuniones sociales de la iglesia, que él siempre se negaba. Era más fácil quedarse en la cabaña, rodeado de silencio y nieve, y la presencia de un perro, quien nunca le pidió que hablara de sus sentimientos. La tormenta llegó a principios de febrero, 3 días antes de que Robert encontrara a Bella en la nieve. Comenzó como una ligera capa de polvo, el tipo de nevada suave, que Robert usualmente disfrutaba viendo, a través de las ventanas de la cabina. A Margaret le encantaba la nieve. Solía preparar chocolate caliente, y se sentaban juntos, viendo cómo los copos caen. No hablar, solo estar presentes el uno con el otro, y con la belleza del mundo. Robert todavía hacía chocolate caliente a veces, pero beberlo solo se sentía como un acto de duelo, en lugar de celebración. Al caer la noche el viento había aumentado, y a medianoche era una ventisca total. El tipo que doblaba árboles y enterraba coches, y creó el mundo fuera de las ventanas. Desaparecer en una pared blanca. El tipo que mataba animales. Y ocasionalmente, humanos que fueron lo suficientemente tontos como para ser atrapados afuera. Robert aseguró la cabaña, comprobando que todas las ventanas estaban correctamente cerradas, y que no había huecos, por donde el viento podría abrirse paso. Cargó la caja de fuego con leña extra, y comprobado que la pila de leña en el porche cubierto estaba completamente abastecido. Estas eran las rutinas de la vida en la montaña, arraigado en él después de más de una década en esta cabaña. Se instaló a esperar que pasara la tormenta. Bella, como siempre, estaba a sus pies. Él se agachó para rascarle detrás de las orejas, sintiendo la suavidad de su pelaje bajo sus dedos, y ella se apoyó en su mano, con un suave suspiro de satisfacción. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella estaba mirando la puerta. No de la forma habitual, ella vigilaba la puerta, el paciente esperando a alguien que nunca regresará. Esto era diferente. Tenía las orejas erguidas hacia adelante. Su cuerpo estaba tenso, su nariz se crispaba, probando el aire que se filtró alrededor del marco de la puerta. Robert lo descartó diciendo que la tormenta la ponía nerviosa. Añadió otro leño al fuego y cogió su libro. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Bella se había ido. La puerta principal estaba abierta. No completamente abierto. Solo estaba lo suficientemente agrietado para que un perro grande pudiera pasar. Robert lo miró fijamente durante un largo momento. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Bella nunca había abierto una puerta antes. Ella ni siquiera lo había demostrado. Interés en salir al exterior durante una tormenta.
Pero la evidencia era innegable. La nieve fresca había entrado por el hueco, formando una pequeña deriva en el suelo, y saliendo por la puerta, casi invisible ahora. Debajo de la nueva acumulación había huellas de patas. Robert ni siquiera se puso un abrigo apropiado. Agarró sus botas y su chaqueta más pesada, y se lanzó a la tormenta, llamando el nombre de Bella. El viento le arrancó el sonido de la boca, y lo esparció por la nada. La nieve ya llegaba hasta las rodillas, y cada minuto caía más. Buscó durante 6 horas. Caminó en círculos cada vez más amplios desde la cabina, abriéndose paso a través de montones de nieve que le llegaban hasta la cintura, llamando hasta que se le acabó la voz. No encontró nada. No hay huellas que duren más de unos pocos pies. Antes de que la nieve los enterrara, ninguna forma oscura contra el blanco. No hay ningún ladrido que responda. Por la tarde, la tormenta no había amainado, y Robert se vio obligado a regresar a la cabaña. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de sus guantes. Su rostro estaba enrojecido por el viento. Pero peor que cualquier malestar físico, era el miedo que se había arraigado en su pecho. Bella tenía 13 años. 13 años, artrítico y lento. Y allá afuera en algún lugar, en una ventisca que mataría a alguien mucho más joven. Animal más fuerte. Ella iba a morir. Robert lo sabía con certeza. Eso se sentía como un peso físico, presionando su corazón. Su perro, su último vínculo con Margaret, su único compañero en esta cabina vacía, en el borde del mundo, iba a morir congelado solo en la nieve. Esa noche Robert no durmió. Se sentó junto a la ventana observando la furiosa tormenta, añadiendo leña al fuego no porque tuviera frío, pero porque necesitaba algo que hacer con sus manos. Pensó en Bella cuando era un cachorrito. Un montón de pelaje negro y energía ilimitada. Pensó en Margaret riendo, mientras Bella aprendía a buscar, mientras Bella chapoteaba en el lago, mientras Bella se acurrucaba entre ellos en el sofá. Durante las noches de cine, pensó en promesas, sobre la mirada en los ojos de Margaret, cuando ella le pidió que cuidara a Bella, sobre cómo había fracasado. El segundo día fue peor. La tormenta continuó pero ahora más débil. El viento amainó mientras la nieve seguía cayendo. Robert salió de nuevo, buscando más ampliamente, llamando más fuerte. No encontró nada más que vacío blanco y silencio, roto solo por el crujido de los árboles, doblándose bajo el peso del hielo. Para la segunda noche, Robert había aceptado la verdad. Bella se había ido, no solo estaba perdida, pero se fue. Ningún perro de su edad podría sobrevivir 2 días. En estas condiciones, el frío ya la habría invadido. Ella estaría acostada en algún lugar bajo la nieve, quieto y congelado. Otro pedazo de su antigua vida enterrado y perdido para siempre. Robert se sentó en la silla de Margaret, y lloró por primera vez desde el funeral. El tercer día amaneció claro y frío. La tormenta finalmente se agotó. Robert se despertó en la silla donde se había quedado dormido, rígido y dolorido y vaciado por el dolor. Él no quería levantarse. Él no quería hacer nada, excepto sentarse allí en el silencio, y dejar que el vacío lo tragara por completo. Pero aún así se obligó a ponerse de pie. Él hizo café. Comió un trozo de pan sin probarlo. Caminó hasta la puerta para comprobar la profundidad de la nieve. Ya estoy planeando la sombría tarea de salir a buscar el cuerpo de Bella. Una vez que la deriva se calmó, fue entonces cuando la vio. La forma negra contra la nieve blanca, el débil levantamiento de su cabeza, el único y exhausto meneo de su cola, y las 4 pequeñas criaturas se apretaban contra su cuerpo, temblando y aterrorizado y vivo, solo porque un perro de 13 años había decidido que sus vidas valían más que su propia supervivencia. Robert se quedó allí parado en la puerta por un largo momento. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas. Luego hizo lo que siempre hacía en momentos de crisis. Él actuó.
Él regresó adentro y recogió todas las mantas que pudo encontrar. Él tiró del pesado trineo. Lo utilizaba para transportar leña desde el cobertizo. Se acercó a Bella lentamente, hablándole en voz baja y tranquilizadora, diciéndole que era una buena chica, la mejor chica, que ahora todo iba a estar bien. Los gatitos linces silbaron cuando se acercó. Se presionaron más fuerte contra el cuerpo de Bella, sus pequeñas garras clavándose en su pelaje. Pero Bella no reaccionó a su miedo. Ella simplemente miró a Robert con esos ojos dorados. Ojos marrones. Y él podría haber jurado que ella le estaba preguntando algo. ¿Les ayudarás? Robert se arrodilló en la nieve junto a su perro. Extendió la mano lentamente, dejando que los gatitos huelan su mano, esperando hasta que su silbido se desvaneció en un silencio incierto. Entonces, con la mayor delicadeza con la que jamás había hecho nada en su vida, levantó el primer gatito y lo colocó sobre el trineo forrado con la manta. Se necesitaron casi 30 minutos para trasladarlos a todos. Los gatitos no querían dejar a Bella. Cuando Robert los levantó, gritaron en voz baja, voces lastimosas que lo atraviesan. Pero Bella parecía entender lo que estaba pasando. Ella acarició a cada gatito mientras Robert lo tomaba. Un gesto que parecía casi una señal de tranquilidad. Finalmente, cuando los 4 gatitos estaban envueltos en mantas en el trineo, Robert se volvió hacia Bella. Estaba en mal estado. Su pelaje estaba enmarañado por el hielo. Su respiración era superficial y trabajosa. Cuando ella intentó ponerse de pie, sus piernas se doblaron y ella se desplomó sobre la nieve. Robert no dudó. La levantó en sus brazos. Sus 65 libras y la cargó él mismo. El trineo con los gatitos arrastrados detrás de él. Mientras caminaba penosamente por la nieve hacia la cabaña, su viejo corazón latía con fuerza. Sus músculos gritaban en protesta. A él no le importó. La habría llevado 100 millas si hubiera tenido que hacerlo. El camino de regreso a la cabaña fue de solo 50 pies. Pero se sintió como 50 millas. Las botas de Robert se hundían en la nieve con cada paso. Sus brazos ardían por el peso de Bella. Detrás de él, el trineo chocó contra obstáculos ocultos, y cada vez que se sacudía, los gatitos gritaban en sus delgados voces agudas. Pero Robert no se detuvo. No pudo parar. Margaret siempre había dicho que él era terco hasta el extremo, que una vez que se propuso algo, nada en la tierra podría cambiarlo. Ella lo había dicho tanto como crítica como cumplido, dependiendo de la situación. Ahora mismo, Robert estaba agradecido por esa terquedad. Era lo único que lo mantenía avanzando. Cuando finalmente llegó a los escalones del porche, sus piernas temblaban tanto que casi se cayó. Se quedó allí por un momento, respirando con dificultad, mirando a Bella en sus brazos. Sus ojos estaban cerrados ahora, pero podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. Todavía vivo, todavía luchando. Así como había luchado por esos gatitos, tal como ella le estaba pidiendo que peleara ahora. Robert subió los escalones uno a uno. Empujó la puerta con el hombro. Llevó a su perro al calor y a la luz. Y detrás de él seguían 4 pequeñas criaturas salvajes, arrastrados en un trineo que no entendían, hacia un destino que ninguno de ellos podría haber imaginado. Cuando finalmente logró meter a todos dentro, y cerró la puerta contra el frío, Robert estaba parado en el medio de su cabaña, y miró lo que había traído a su vida. Un labrador medio congelado que apenas se aferra a la conciencia. 4 gatitos de lince salvaje, que no tenía idea de si debía tenerle miedo o agradecido. No tenía idea de lo que estaba haciendo. No tenía idea si alguno de ellos sobreviviría las próximas 24 horas. No tenía idea de cómo su tranquilidad, la vida vacía de repente se había vuelto tan caótica. Situación complicada, imposible. Pero mientras observaba a Bella levantar la cabeza, débilmente para comprobar cómo están los gatitos, cuando vio al más pequeño de los 4,
gatear sobre la manta para presionar contra su pecho. Robert se dio cuenta de algo. Por primera vez desde que murió Margaret, tenía una razón para luchar. La primera noche fue la más larga de la vida de Robert. Instaló un nido improvisado frente a la chimenea, colocar capas de mantas y toallas en una depresión cálida, donde Bella podría mentir, con los gatitos presionados contra ella. El fuego crepitaba y chisporroteaba, llenando la cabina de calidez, y el olor a cedro quemado. Pero Robert apenas se dio cuenta. Toda su atención estaba centrada en los animales que tenía delante. Bella estaba hipotérmica. Robert conocía las señales de sus años viviendo en este paisaje implacable. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente, y sus temblores habían cesado, lo cual en realidad era una peor señal que si hubiera estado temblando incontrolablemente. La cubrió con toallas calientes, calentado frente al fuego, y se reemplaza cada 15 minutos. Le ofreció agua de un cuenco pequeño, sosteniéndolo en su boca, porque estaba demasiado débil para levantar la cabeza. Los gatitos tenían una forma similar, aunque su juventud les dio resiliencia, que Bella ya no poseía. Estaban gravemente por debajo de su peso normal, sus vientres cóncavos y sus caderas, huesos que sobresalen marcadamente debajo de su pelaje moteado. Robert adivinó. No habían comido adecuadamente en al menos una semana, tal vez más tiempo. Lo que sea que le haya pasado a su madre, ella había estado desaparecida por un tiempo antes de que Bella los encontrara. Robert no tenía fórmula para gatitos. No tenía provisiones de ningún tipo para gatos salvajes. Lo que sí tenía era una despensa llena de alimentos enlatados, un refrigerador con huevos y leche, y la desesperada determinación de mantener a estos animales vivo hasta la mañana. Hizo huevos revueltos sin aceite ni condimentos, y los trituré con un tenedor hasta formar una pasta. Calentó la leche suavemente en la estufa, probando la temperatura en su muñeca, la forma en que recordaba que Margaret lo hacía, cuando alimentó con biberón al cordero huérfano de un vecino. Hace años que él no sabía si algo de esto era correcto. Lo único que sabía era que tenía que intentarlo. El más grande de los gatitos, un hombre con distintivas rayas oscuras a lo largo de su frente, fue el primero en comer. Se acercó al plato de huevos con sospecha, olfateando con cautela, mirando a Bella como pidiendo permiso. Cuando Bella hizo un sonido suave, casi como un suspiro, el gatito bajó la cabeza y comenzó a comer. Los demás lo siguieron. 3 bocas pequeñas más, devorando huevos revueltos, como si fueran el manjar más fino del mundo. Robert los observó comer, y sintió que algo se aflojaba en su pecho, algún nudo de tensión. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo llevaba. Estaban vivos, todos ellos. Por ahora eso fue suficiente. A medida que pasaban las horas y el fuego se apagaba, y fue reconstruido y quemado nuevamente, Robert comenzó a ver la dinámica de su extraño. El nuevo hogar va tomando forma. El gatito más grande, el que había comido primero, era claramente el líder. Se posicionó más cerca de la cabeza de Bella, y los demás parecieron obedecerle instintivamente. La segunda más grande era una hembra de piel pálida, pelaje gris y llamativas manchas negras. Ella era la más nerviosa del grupo, sobresaltarse con cada sonido, presionándose contra el costado de Bella, cada vez que Robert se movía demasiado rápido. Pero también era la más curiosa, sus ojos abiertos, siguiendo los movimientos de Robert alrededor de la cabaña, con una intensidad que parecía casi calculadora. El tercer gatito era otro macho, más pequeño que sus hermanos, y con una ligera deformidad en su pata delantera izquierda. Se giró ligeramente hacia adentro. No lo suficiente para evitar que camine, pero lo suficiente para hacerlo sentir incómodo, y más lento que los demás. Se quedó cerca del vientre de Bella, amamantando aunque no había leche.
encontrando consuelo en el movimiento mismo. Y el cuarto, el más pequeño, era una mujer, tan pequeño que podría haber cabido en las manos ahuecadas de Robert. Sus ojos aún tenían ese azul de recién nacido, sugiriendo que era más joven que los demás, posiblemente de una camada completamente diferente. Ella no comía con sus hermanos. Ella no se movió de su lugar, presionado contra el pecho de Bella. Ella simplemente permaneció allí, respirando en pequeñas y superficiales bocanadas. Y Robert estaba aterrorizado. Que cada respiración sería la última. Al amanecer la crisis no había pasado, pero se había estabilizado. Los temblores de Bella habían regresado, lo que significaba que su cuerpo estaba luchando por calentarse de nuevo. Los 3 gatitos más grandes habían comido 2 veces más, y ahora dormían en una pila de pieles manchadas, contra la espalda de Bella. Incluso el más pequeño aún respiraba, su pequeño pecho subiendo y bajando, con obstinada persistencia. Robert se permitió dormir. Entonces, solo por 1 hora, desplomado en la silla junto a la chimenea, con una mano apoyada en la cabeza de Bella. Cuando se despertó, el sol entraba a raudales por las ventanas, y Bella lo estaba mirando, con algo que parecía casi una sonrisa. El siguiente desafío llegó esa tarde, cuando Robert se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Doctora Amelia Reyes. Era el único veterinario a 50 millas de Caslo. Tenía 47 años, era originaria de San Diego, y se había mudado a Columbia Británica hace 15 años. Después de enamorarse de las montañas, durante una excursión de senderismo, Robert había tomado. Bella la vio unas cuantas veces a lo largo de los años, principalmente para chequeos de rutina y vacunas. La recordaba como una persona amable pero práctica. El tipo de persona que te diría verdades duras, sin edulcorarlos. Él llamó a su oficina. Desde el viejo teléfono fijo de su cocina, sus dedos estaban rígidos por el frío mientras marcaba el número. «Doctor Reyes», dijo cuando ella respondió, «soy Robert Aldrich. Tengo un problema». Él lo explicó todo: la tormenta, la desaparición de Bella, el regreso con los gatitos, la hipotermia y la inanición, el pequeño que no quería comer. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Entonces el doctor Reyes dijo, «Robert, necesitas entender algo. Esos son animales salvajes, linces. Incluso cuando somos gatitos, no están destinados a ser criados por humanos o perros. La ley me exige contactar al Departamento de Pesca y Vida Silvestre». Robert cerró los ojos. «Lo sé», dijo, «pero morirán sin ayuda. El pequeño especialmente. Ella no ha comido desde que los traje». Otra pausa, luego un suspiro. «Estaré allí en 1 hora. No dejes que nadie más sepa sobre esto hasta que hablemos. ¿Lo entiendes?» «Entiendo». La doctora Reyes llegó en su camioneta salpicada de barro, justo cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Era una mujer pequeña con cabello canoso, recogido en una cola de caballo práctica, con la misma expresión sensata. Robert lo recordó de visitas anteriores. Llevaba un gran maletín médico, y se movió con la eficiencia de alguien que habían visto más emergencias animales de lo que podía contar. Cuando vio el nido junto a la chimenea, ella se detuvo en seco. Bella ya estaba despierta. Su cabeza se levantó lo suficiente para ver entrar al doctor Reyes. Los 3 gatitos más grandes también estaban despiertos, acurrucado detrás del cuerpo de Bella, mirando al extraño con sospecha. El más pequeño todavía estaba presionado contra el pecho de Bella, inmóvil, excepto por los pequeños movimientos de su respiración. «Bueno», dijo el doctor Reyes en voz baja, «me condenarán». Ella se acercó lentamente, hablando en voz baja, y Robert no podía oír bien. Bella la observó mientras se acercaba, pero no se tensó ni gruñó. Cuando el doctor Reyes se arrodilló junto al nido, Bella simplemente movió su cuerpo ligeramente, como para darle al veterinario.
mejor acceso a los gatitos. Ella los está presentando, dijo el doctor Reyes. El asombro se reflejaba en su voz. Me los está mostrando. Como una madre les mostraría a sus cachorros. Nunca he visto nada igual. El examen duró casi 1 hora. El doctor Reyes revisó minuciosamente cada animal, empezando con Bella, y pasando a cada gatito por turno. Tomó la temperatura y escuchó el corazón y los pulmones. Ella palpó vientres. Y examinó los ojos, las orejas y las patas. Ella le hizo preguntas a Robert sobre lo que habían comido, cuánto habían bebido, si habían orinado o defecado. A pesar de todo, Bella permaneció tranquila. Ella dejó que el doctor Reyes manipulara a los gatitos sin protestar, aunque sus ojos nunca los abandonaron. Cuando el gatito más pequeño maulló débilmente, mientras el doctor Reyes la recogía, Bella emitió un suave sonido en respuesta, algo entre un quejido y una garantía. Finalmente, la doctora Reyes se sentó sobre sus talones y miró a Robert. Bella se está recuperando, dijo. Notable. Teniendo en cuenta su edad y lo que pasó. No habría apostado por su supervivencia. 48 horas en esa tormenta, y mucho menos 3 días manteniendo calientes a otros 4 animales. Roberto. Asintió y el alivio lo invadió. ¿Y los gatitos? Los 3 más grandes están desnutridos pero fuertes. Con una alimentación adecuada. Deberían recuperarse completamente en unas pocas semanas. La doctora Reyes hizo una pausa y su expresión se tornó más seria. El pequeño es otra historia. Ella está severamente deshidratada. Y su temperatura corporal todavía es demasiado baja. Mi mejor suposición es que ella era la más pequeña de una camada diferente, abandonada por su madre cuando los recursos eran escasos. Es posible que estuviera muriendo incluso antes de que Bella la encontrara. Robert miró al pequeño gatito, todavía presionado contra el pecho de Bella. ¿Qué podemos hacer? Puedo administrarle líquidos por vía subcutánea. Eso ayudará con la deshidratación. Pero Robert, necesito ser honesto contigo. Hay una gran posibilidad de que no lo logre. Ella es muy débil. A veces, no importa lo que hagamos, la naturaleza ya ha tomado su decisión. Robert se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, su nombre es Pip. El doctor Reyes levantó una ceja. ¿Disculpe? El pequeño. La he estado llamando Pip en mi cabeza. Abreviatura de Pip's Kick. Robert miró fijamente al doctor Reyes a los ojos. Haz lo que puedas por ella, por favor. El doctor Reyes sostuvo su mirada por un largo instante. Luego asintió y abrió su maletín médico. Los días que siguieron adquirieron un ritmo extraño. La vida de Robert, que había estado tan vacío y predecible durante tanto tiempo, de repente se llenó de alimentos, y controles de temperatura, y la supervisión constante de 4 gatitos salvajes. ¿Quién tenía? Decidieron que un labrador geriátrico era su madre. Al final les puso nombre a todos. El macho grande con la frente rayada se convirtió en Ranger. La mujer nerviosa con manchas llamativas se convirtió en Sombra. El pequeño macho con la pata girada se convirtió en Maple, después de los árboles que rodeaban la cabaña. Y el más pequeño, el que no debería haber sobrevivido, pero de alguna manera seguir respirando, se quedó Pip. Bella se recuperó más rápido de lo esperado. En una semana estaba comiendo normalmente, y caminar alrededor de la cabina sin tambalearse. Pero ella se negó a separarse de los gatitos. Durante más de unos pocos minutos a la vez. Cuando Robert la sacó afuera para que hiciera sus necesidades, ella se apresuraría a regresar a la puerta de la cabaña, lloriqueando hasta que la dejó entrar, para poder ver cómo estaban sus bebés. Porque eso era lo que eran ahora. Sus bebés. El vínculo que se había formado durante esos 3 días desesperados en la nieve se había solidificado en algo irrompible. Bella acicalaba a los gatitos constantemente, lamiéndose la cara, las orejas y la barriga, con la misma devoción.
Ella se lo habría dado a cachorros de su propia sangre. Ella les permitió amamantar aunque no tenía leche, entendiendo de alguna manera que el acto en sí proporcionó comodidad. Ella durmió acurrucada alrededor de ellos, creando una cueva cálida y oscura de pelaje negro, donde pudieran esconderse del mundo. Y los gatitos respondieron. Siguieron a Bella por toda la cabaña, como patitos siguiendo a una mamá pata. Jugaban con sus orejas y golpeaban su cola, y se abalanzaron sobre sus patas con sus diminutas garras. Cuando se asustaron por un ruido fuerte o un movimiento repentino, corrieron hacia ella, enterrándose en su pelaje hasta que se sintieron seguros nuevamente. Pip era el más apegado. El pequeño gatito había sobrevivido contra todo pronóstico, superando las primeras 48 horas críticas. Y luego, poco a poco y obstinadamente, fue ganando fuerza. Pero ella nunca se alejó mucho de Bella. Por la noche dormía directamente debajo de la barbilla de Bella, posicionada de tal manera que cada respiración que Bella tomaba, el pelaje de la parte superior de la cabeza de Pip se agitó. Durante el día, ella viajó en la espalda de Bella como una pequeña pasajera moteada. Sus garras se engancharon en el pelaje de Bella, viajando a donde quiera que Bella fuera. Robert observó todo esto con una mezcla de asombro y el miedo creciente, porque sabía que esta familia imposible no podría durar. Tarde o temprano, el mundo exterior se entrometería. Tarde o temprano, alguien se enteraría de los linces en su cabaña. Ese alguien resultó ser Earl Hoffman. Earl era el vecino más cercano de Robert, un leñador jubilado de unos 60 años, que vivía en una cabaña a unas 2 millas montaña abajo. Era un hombre bastante bueno, supuso Robert, pero también era un conversador, el tipo de persona que no pudo encontrar un trozo de información sin compartirlo inmediatamente con todas las personas que conoció. Earl apareció sin avisar una tarde, unas 3 semanas después de que Robert encontrara a Bella en la nieve. Vino a pedir prestada una motosierra, dijo, pero Robert sospechó que en realidad era así, solo buscando compañía. Earl había estado viniendo más a menudo desde que Margaret murió, comprobando a Robert con persistencia. Eso fue a partes iguales amabilidad y curiosidad. Robert intentó mantenerlo en el porche, pero Earl ya lo estaba empujando, ya diciendo algo sobre necesitando calentarse solo por un minuto, ya entrando en la cabina, donde 4 gatitos linces estaban jugando en una pila de mantas, junto a la chimenea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert, dijo Earl lentamente, ¿son eso lo que creo que son? La mente de Robert repasó rápidamente posibles mentiras, y no encontré nada que fuera creíble. Son gatitos de lince rojo, dijo. Bella los encontró en la tormenta. Habrían muerto sin ella. El rostro de Earl pasó por varias expresiones, decidiéndose finalmente por algo que parecía preocupante. Robert, no puedes tener animales salvajes. Es ilegal. Si el Departamento de Pesca y Vida Silvestre se entera, conde. La voz de Robert era firme, de una manera que no había sucedido en años. Míralos. Mira a Bella. Earl miró. Bella estaba acostada en su nido, observando al extraño con ojos alerta. Los gatitos habían dejado de jugar, y se presionaron contra su costado. 4 pares de ojos fijos en Earl, con sospecha y miedo. El más pequeño, Pip, se había subido a la espalda de Bella, y miraba por encima de su hombro como un pequeño centinela. Ella cree que es su madre. Earl dijo en voz baja. Ella es su madre. Robert respondió. En todos los sentidos que importan. Earl permaneció en silencio durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. No diré nada. Eres un buen hombre, Robert, y puedo ver que estos animales están siendo cuidados. Pero es necesario elaborar un plan a largo plazo, porque si alguien más se entera, si la persona equivocada los ve,
No habrá nada que ninguno de nosotros pueda hacer. Robert asintió. La gratitud y la preocupación luchaban en su pecho. Gracias, Earl. Lo sé. Pero incluso mientras decía esas palabras, Robert sabía que el tiempo corría. Su secreto ya no era solo suyo. Y en una pequeña comunidad como Caslo, los secretos tenían una forma de propagarse como un reguero de pólvora, a través de madera seca. 2 días después el miedo de Robert se hizo realidad. Estaba afuera partiendo leña, cuando escuchó el vehículo subiendo por la carretera de montaña. No era el camión familiar de Earl, o la camioneta del doctor Reyes. Esto era algo oficial. Un todoterreno blanco con marcas en el lateral, que Robert no podía leer bien, hasta que llegó a su claro y se detuvo. Servicio de Oficiales de Conservación de Columbia Británica. Las palabras estaban impresas en negrita, debajo de un emblema verde y dorado. Robert dejó el hacha y esperó. El hombre que salió del todoterreno era más joven de lo que Robert esperaba. Tal vez 35, con el ajuste. Construir sobre alguien que pasó más tiempo al aire libre que detrás de un escritorio. Su etiqueta con el nombre decía Oficial Nathan Cole, y su expresión era profesionalmente neutral. Señor Aldrich, soy el oficial Cole del Servicio de Oficiales de Conservación. Recibí un informe que podrías estar albergando animales salvajes en su propiedad. ¿Puedo entrar? A Robert se le encogió el corazón. Pensó en Bella en la cabaña, tumbado junto a la chimenea, con 4 gatitos presionados contra su cuerpo. Pensó en Pip, que finalmente había comenzado a comer sola, que finalmente estaba ganando peso, que finalmente había dejado de parecer que podría morir. En cualquier momento. Pensó en lo que les pasaría a todos ellos. Si el oficial Cole se llevó los gatitos. Lo que dijo fue, sí. Adelante. Déjame mostrarte con qué estamos tratando aquí. Oficial Nathan Cole. Se paró en la puerta de la cabaña de Robert. Y no se movió por mucho tiempo. Había visto muchas cosas. En sus 12 años como oficial de conservación, había rescatado cachorros de oso de los contenedores de basura, y reubicó a familias de pumas desde los patios traseros de los suburbios. Había procesado a los cazadores furtivos, y cerrar las operaciones de tráfico ilegal de vida silvestre. Había sostenido animales moribundos en sus brazos, y tomó decisiones imposibles sobre qué criaturas podrían salvarse, y que no pudieron. Pero nunca había visto nada igual. Bella yacía en su nido junto a la chimenea, su pelaje negro brillando en la cálida luz. 4 gatitos de lince estaban dispuestos alrededor, y encima de ella como si fuera un patio de juegos viviente. El más grande, Ranger, se estaba mordiendo la oreja, mientras ella lo soportaba con paciente tolerancia. Shadow estaba luchando con Maple cerca de las patas traseras de Bella, sus pequeños gruñidos y chillidos llenando la cabina de ruido. Y Pip, el pequeño, estaba acurrucado directamente debajo de la barbilla de Bella, tan perfectamente encajada que era casi invisible, excepto la punta manchada de su cola. Mientras el oficial Cole observaba, Bella levantó la cabeza y comenzó a acicalar a Ranger, lamiéndose la cara con fuerza, trazos metódicos. Ranger cerró los ojos y se inclinó hacia la atención, ronroneando fuerte, suficiente para que el sonido se extendiera por toda la habitación. Señor Aldrich, dijo lentamente el oficial Cole, ¿te gustaría explicarme esto? Robert ya había tomado su decisión. No tenía sentido mentir. No tiene sentido poner excusas. El oficial Cole tenía ojos. Podía ver exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Entonces Robert le contó todo. La tormenta, la desaparición de Bella, los 3 días de búsqueda y dolor, y la aceptación de la pérdida, la mañana cuando abrió la puerta y encontró a su perro, medio muerto en la nieve protegiendo a 4 gatos monteses huérfanos, con su propio calor corporal, las semanas transcurridas desde entonces, viendo a Bella convertirse en madre de criaturas,
Ella debería haberlo visto como una presa, observando a los gatitos vincularse con un perro. Deberían haber temido. Le contó al oficial Cole sobre el doctor Reyes, que habían doblado las reglas para ayudarlos. Le contó sobre Earl Hoffman, que habían prometido guardar su secreto. Le contó sobre Pip, el enano, que debería haber muerto una docena de veces, pero que siguió respirando, siguió luchando. Se aferró a la vida. Porque en algún lugar profundo de su pequeño cerebro, ella creía que Bella la protegería. Cuando Robert terminó de hablar, la cabaña estaba en silencio excepto por el crepitar del fuego y los suaves sonidos de los gatitos jugando. El oficial Cole permaneció en silencio durante un largo momento. Luego caminó lentamente por la habitación y se agachó junto al nido, moviéndose con cuidado para no asustar a los animales. Bella lo vio venir. Su cuerpo no se tensó, pero sus ojos estaban alerta, siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarlo, ella levantó ligeramente el labio, mostrando solo las puntas de sus dientes. No es una exhibición agresiva, pero una advertencia. Estos son míos. Ten cuidado. El oficial Cole se detuvo y extendió su mano, palma hacia abajo, dejando que Bella la oliera. Después de un momento, su labio bajó y su cola dio un pequeño meneo. Permiso concedido. Se giró para mirar a los gatitos, que había dejado de jugar, y lo observaban con ojos muy abiertos, ojos sospechosos. Solo Pip permaneció inconsciente, todavía durmiendo pacíficamente bajo la barbilla de Bella. Esto es extraordinario, dijo el oficial Cole en voz baja. Nunca he visto un vínculo interespecies como este. Él miró a Robert. Entiendes que no puedo simplemente irme. Hay reglamentos, leyes. Estos animales son especies protegidas. Robert asintió con la garganta. Lo sé. Pero, continuó el oficial Cole, las regulaciones también tienen disposiciones para circunstancias excepcionales, para situaciones donde el enfoque estándar causaría más daño que bien. Se puso de pie y enfrentó a Robert directamente. Estos gatitos se han impreso en tu perro. Separándolos ahora, ponerlos en un centro de rehabilitación, sería traumático en el mejor de los casos y fatal en el peor. No tienen habilidades de supervivencia. No saben cazar. Ni siquiera saben que son linces. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Robert. Miedo a la esperanza. Estoy diciendo que necesito hacer algunas llamadas telefónicas. El oficial Cole sacó su teléfono y lo miró. Luego volvió a mirar el nido, donde Bella ahora estaba acicalando a Pip, que se había despertado y se retorcía felizmente bajo la atención. Digo que esta situación no tiene precedentes, y las situaciones sin precedentes requieren soluciones creativas. Las próximas 3 semanas fueron los momentos más estresantes de la vida de Robert. El oficial Cole cumplió su palabra. Hizo llamadas telefónicas, docenas de ellas, a supervisores y biólogos de vida silvestre, y expertos legales, dentro del servicio de oficiales de conservación. Presentó informes y fotografías, y valoraciones veterinarias por el doctor Reyes. Argumentó el caso de Robert ante la gente, que nunca se había encontrado con algo así, y no estábamos seguros de cómo responder. Mientras tanto Robert esperaba. Él cuidaba de Bella y de los gatitos, como siempre lo hizo, manteniendo las rutinas que se habían desarrollado durante el último mes, pero ahora había una sombra sobre todo, una incertidumbre que hacía que cada momento se sintiera precioso, y potencialmente definitiva. El doctor Reyes vino 2 veces durante este periodo, una vez para comprobar cómo están los animales, y una vez solo para sentarme con Robert y tomar café, y decirle que pase lo que pase, había hecho lo correcto. Les diste una oportunidad a esos gatitos, dijo. Le diste un propósito a Bella. Cualquiera que sea la decisión de los burócratas, nada puede quitarme eso. Earl Hoffman también vino,
avergonzado y disculpándose. No había sido él quien había informado Roberto a las autoridades. Juró que debía haber sido otra persona, tal vez un excursionista, que había visto a los gatitos a través de la ventana, tal vez alguien en la ciudad que había oído un rumor. Robert le creyó. Earl era muchas cosas, pero no era malicioso. Los gatitos, ajenos al drama que los rodea, continuó creciendo. Ranger ahora tenía el tamaño de un gato doméstico grande. Su cara rayada se llena, sus ojos perdiendo lo último de su azul de gatito. Sombra. Se había vuelto elegante y hermosa. Su energía nerviosa se canaliza en un juego acrobático, que dejó la cabina con el aspecto de una zona de desastre. La pata torneada de Maple. Se había fortalecido con el ejercicio, y aunque nunca sería tan ágil como sus hermanos, había desarrollado su propia forma de moverse. Eso fue sorprendentemente elegante. Y Pip, contra toda expectativa, se había convertido en un gatito sano y activo, que todavía pasaba la mayor parte del tiempo pegada al lado de Bella, pero empezaba a mostrar destellos de independencia. Bella, por su parte, Robert parecía más feliz de lo que la había visto en años. La tristeza que se había apoderado de ella, después de la muerte de Margaret, se había levantado. Ahora se movía por la cabina con un propósito, siempre consciente de dónde estaban los gatitos, siempre listo para intervenir si su juego se volvía demasiado brusco, o se acercaron demasiado a la puerta. Estaba cansada, ciertamente. Cuidar 4 gatos salvajes agotaría a cualquiera, y mucho menos un perro de 13 años. Pero fue un buen cansancio, el tipo que surge al hacer algo significativo. Robert ahora entendió ese sentimiento. La llamada se produjo un jueves por la tarde, exactamente 23 días después de la primera visita del oficial Cole. Robert contestó el teléfono, con manos que temblaban ligeramente. «Hola. Señor Aldrich», dijo la voz del oficial Cole. «Tengo noticias». Robert se sentó pesadamente en la silla junto al teléfono. «Dime». Me costó convencerlo. El oficial Cole dijo, y Robert pudo oír algo en su voz. Eso sonó casi como una sonrisa, pero hemos llegado a una decisión. Dadas las circunstancias únicas de este caso, el vínculo que se ha creado entre tu perro y los gatitos, y la falta de alternativas viables. Eso no lo haría. Provocar daños significativos a los animales. El Servicio de Oficiales de Conservación está dispuesto a emitirle un especial permiso de rehabilitación de vida silvestre. Robert cerró los ojos. Un permiso. ¿Qué significa eso? Significa, continuó el oficial Cole. Eso. Estás autorizado a seguir cuidando a los linces. Bajo ciertas condiciones. Necesitará trabajar con un profesional autorizado. Rehabilitador de vida silvestre. El Dr. Reyes ha aceptado desempeñarse en esa función, para garantizar que los animales reciban el cuidado adecuado. Necesitarás enviar informes trimestrales sobre su salud y desarrollo, y será necesario permitir inspecciones periódicas, para verificar el cumplimiento. La voz de Robert era apenas un susurro. ¿Pueden quedarse? Pueden quedarse. El oficial Cole hizo una pausa. Hay una condición más, señor Aldrich. El objetivo de cualquier programa de rehabilitación es su eventual liberación en la naturaleza. Estos linces necesitarán aprender habilidades de supervivencia. Necesitarán desarrollar sus instintos naturales. El permiso les permite permanecer con usted y Bella. Por ahora. Pero la expectativa es que eventualmente lo harán. Ser liberados en un hábitat apropiado. Robert abrió los ojos y miró al otro lado de la habitación a Bella y los gatitos. Ranger estaba tendido sobre la espalda de Bella. Su largo cuerpo la envolvía como una manta moteada. La sombra estaba acechando. Arce alrededor del borde de la chimenea. Sus movimientos, mostrando cada vez más la gracia depredadora. Ese era su derecho de nacimiento. Pip estaba amamantando al lado de Bella.
aunque no había leche, encontrando consuelo en el movimiento familiar. Pensó en lo que decía el oficial Cole. Liberación, libertad. La vida natural que estos animales nacieron para vivir. Lo entiendo, dijo Robert. Haremos todo lo posible para prepararlos. Los meses que siguieron fueron los momentos más completos de la vida de Robert. Desde que murió Margaret, la primavera llegó a las montañas alrededor del lago Kootenay, derritiendo la nieve y llenando el bosque de verde. Robert comenzó a sacar a los gatitos afuera. Primero, en un recinto seguro que construyó junto a la cabaña. Luego, paseos supervisados por el bosque, con Bella liderando el camino. Los linces salieron al aire libre con alegría inmediata. Trepaban a los árboles, acechaban a las ardillas y se abalanzaban sobre ellas. Sobre mariposas. Aprendieron a identificar huellas de animales y cantos de aves. Y los 1000 olores diferentes que conformaban su mundo. Practicaban la caza. Primero, con juguetes que Robert arrastraba por la maleza. Luego con presas reales que ellos mismos atraparon. Ranger era el líder natural en estas excursiones. Siempre el primero en explorar nuevos territorios. Siempre el primero en intentar una escalada desafiante. La sombra superó su nerviosismo en la naturaleza. Su miedo se transformó en hiperconciencia. Eso la mantendría viva. En un mundo lleno de peligros. Maple desarrolló habilidades compensatorias para su pata girada, aprendiendo a emboscar en lugar de perseguir, utilizar la paciencia en lugar de la velocidad. Y Pip, el pequeño gatito que debería haber muerto, se convirtió en un pequeño cazador compacto y feroz, que se negó a dejar que su pequeño tamaño la detuviera. Aprendió a trepar más alto que cualquiera de sus hermanos, para pasar a través de huecos por los que no podían pasar. Usar su diminuta figura como ventaja, más que una debilidad. Pero a medida que se volvieron más salvajes, permanecieron conectados con Bella. Desaparecían en el bosque durante horas. Explorar y cazar. Y poniéndose a prueba contra el mundo. Pero siempre volvían. Cada tarde, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, 4 formas manchadas surgirían de la línea de árboles. Y regresan a la cabaña. De vuelta a Bella, que los esperaba en el porche moviendo la cola. De vuelta al cálido nido junto a la chimenea y lo extraño. Familia imposible que habían construido juntos. Robert habló con el doctor Reyes sobre ello. Durante una de sus visitas. ¿Es esto normal?, preguntó. Ahora son salvajes. Cazan. Sobreviven sin ayuda. Pero siguen volviendo. El doctor Reyes observó, mientras Ranger se acurrucaba al lado de Bella. Su enorme cuerpo empequeñecía al viejo perro, pero su postura es la de un gatito buscando consuelo. No hay nada normal en todo esto. Ella dijo, pero creo que ese es el punto. Ahora tienen 2 vidas. La vida salvaje para la que nacieron. Y esta vida aquí con Bella y contigo. De alguna manera han descubierto cómo vivir ambas cosas. Ella tenía razón. Cuando el verano se convirtió en otoño y el otoño en invierno, el patrón se mantuvo. Los linces desaparecerían. Por periodos cada vez más largos. A veces días, a veces una semana. Una vez que Ranger estuvo ausente durante casi 3 semanas, y Robert había empezado a pensar que tal vez no regresaría. Pero lo hizo. Todos lo hicieron. Siempre. No eran domesticados. No eran mascotas. Cualquiera que los mirara podría darse cuenta de ello. Eran animales salvajes. Con instintos salvajes y capacidades salvajes. Cazaban y mataban. Marcaban territorio. Respondieron al mundo que los rodeaba. Con todo el arsenal de comportamientos que millones de años de evolución les habían dado. Pero también eran algo más difícil de definir. Eran familia. Robert celebró su 64 cumpleaños ese invierno, con Bella y 4 gatos monteses. El doctor Reyes se acercó con un pastel, y Earl Hoffman trajo una botella de whisky, y todos se sentaron en la cabina, mientras la nieve caía afuera.
y el fuego crepitaba. Y Pip intentó robar el glaseado del pastel. Cuando nadie miraba. Fue el mejor cumpleaños que Robert había tenido en años. Bella cumplió 14 años en la primavera. Ahora era más lenta, más rígida por las mañanas, contenta de yacer en su nido, mientras los linces iban y venían. Pero sus ojos aún brillaban, y su cola todavía se movía. Cuando sus extraños hijos regresaron de sus aventuras, y ella todavía los arreglaba, con la misma atención dedicada que les había brindado. Desde el principio, Robert sabía que ella no tenía la eternidad. No pasó nada, pero viéndola con los linces, viendo la forma en que se había transformado de una mujer afligida, perro viejo en una madre con propósito, comprendió algo que no había entendido antes. Margaret no solo le había pedido que cuidara a Bella, ella le había dado una responsabilidad. Eso terminaría salvándolos a ambos. Bella había salvado a los gatitos. Los gatitos habían salvado a Bella. Y en algún lugar a lo largo del camino, todos habían salvado a Robert. La cabina ya no estaba en silencio. Estaba lleno de sonidos. El clic de las garras sobre los pisos de madera, el estruendo de ronroneos profundos, y los aullidos de gruñidos juguetones, el ruido sordo de los cuerpos persiguiéndose unos a otros alrededor de los muebles, el suspiro de satisfacción de un perro viejo, rodeada de la familia que ella había elegido. Y a veces tarde en la noche, cuando el fuego estaba bajo y todos dormían, Robert se sentaría en la silla de Margaret, y mira el montón de pieles frente a la chimenea, una forma negra rodeada de 4 formas manchadas, 6 latidos compartiendo calor, una familia que no debería existir. Pero lo hizo. Pensaría entonces en Margaret, sobre la forma en que había amado a Bella, sobre la forma en que siempre había creído, en las conexiones entre todos los seres vivos, sobre la promesa que había hecho de cuidar a su perro. «Espero que puedas ver esto», susurraba en la oscuridad. «Espero que sepas que ella es feliz, que encontró su propósito, que ella se convirtió exactamente en lo que siempre estuvo destinada a ser». Y tal vez fue solo el fuego, jugando trucos con las sombras, tal vez era solo el viento en los árboles afuera, pero a veces en esos momentos tranquilos, Robert podría haber jurado. Sintió la presencia de Margaret a su lado, observando su extraño, hermosa familia con una sonrisa en la cara. Esta no era la vida que había planeado. No era la vida que nadie podría haber planeado. Pero de pie en su porche en una fresca tarde de otoño, viendo a Bella salir cojeando para saludar a 4 gatos salvajes, que estaban emergiendo del bosque, con la última luz del día, Robert lo sabía con absoluta certeza, que era exactamente la vida que estaba destinado a tener. Ranger lo alcanzó primero, presionando su enorme cabeza contra el muslo de Robert. En saludo. La sombra se enroscó alrededor de sus piernas. Antes de saltar al porche, Arce tomó el camino más largo, detenerse a olfatear olores interesantes. «No tengo ninguna prisa». Y Pip, todavía el más pequeño, pero ya no el más débil, saltó a la barandilla del porche y le pió a Robert, con el peculiar sonido de lince que significaba hola. «Y te extrañé y hay comida». De repente, Bella estaba parada en medio de ellos, su cola moviéndose lentamente, sus ojos marrón dorado brillan de satisfacción. Ella miró a Robert y él la miró. Y entre ellos, se llegó a un acuerdo que no necesitaba palabras. «Esta es nuestra familia ahora. Este es nuestro hogar». Robert sonrió y abrió la puerta de la cabaña. Y un perro viejo y 4 gatos salvajes lo siguieron adentro, donde el fuego esperaba y las mantas eran suaves. Y el más largo, el más extraño, el capítulo más maravilloso de su vida continuó desarrollándose. Algunas personas pasan toda su vida en busca de pertenencia. Algunas personas construyen familias a partir de la sangre, y la ley y la tradición. Y algunas personas, los más afortunados,
encontrar pertenencia en los lugares más inesperados, en el espacio entre lo salvaje y lo domesticado, en el vínculo entre especies, en el amor que nada pide, excepto que se le permita existir. Robert Aldrich encontró sus pertenencias en una cabaña, junto a un lago con un perro de 13 años. ¿Quién le enseñó? Que la maternidad no tiene nada que ver con la biología. Y 4 gatos salvajes. ¿Quién le enseñó que la familia no tiene nada que ver con especies? Y todos vivieron, no felices para siempre, porque la vida es más complicada que los cuentos de hadas, pero felizmente, juntos, que era todo lo que realmente habían deseado alguna vez.